a la clase. La clase de hoy la vamos a iniciar Bien, vamos a ver ahora el tema, las 7 herramientas de Ishikawa. Dentro de esto vamos a tratar precisamente cuáles son estas herramientas y cómo se redistribuyen, podríamos decir, en grupos de herramientas de análisis y herramientas de recopilación. quisiera que me ¿Qué son dijeran herramientas? si están Según escuchando, Kaoru si Ishikawa, escuchan. con el uso Sí de se escucha, un Inge. grupo Sí se escucha, pero no se mira nada, Inge. el 80% No de ven los nada. problemas de una organización. No, solo Kaoru Ishikawa, su un pantalla, destacado donde se tienen los videos. químico japonés, Ok, vamos a ver, él permítame. analizó y vio que se podía resolver problemas de la empresa de una manera racional y coherente, haciendo Y ahora pueden ver. La misma pantalla aparece, Inge. No están viendo nada. bien. No. Vamos a ver ahora el tema, las 7 herramientas de Ishikawa. Dentro de esto vamos Bien, vamos a ver ahora el tema,
las 7 herramientas de Ishikawa. Dentro de esto vamos a tratar precisamente cuáles son estas herramientas y cómo se redistribuyen, podríamos decir, en grupos de herramientas de análisis y herramientas de recopilación. ¿Qué son herramientas? Según Kaoru Ishikawa, con el uso de un grupo sencillo de herramientas, se Y hoy no puede ve- resolver el 80% ¿Y ahora ven algo de o los no ven problemas nada? de una organización. No, ingeniero, No, se Inge. ve. Ishikawa, un No ven. destacado químico japonés, Es que creo que primero tiene que poner el video y después compartir la pantalla cuando ya lo puso, porque si lo pone así creo que vamos a ver nada más donde están todos los haciendo videos. uso de unas herramientas o una serie de actividades, lo cual él corroboró y lo vio y permitió que la industria japonesa también, haciendo uso de todas estas herramientas, Es que tengo compartida la pantalla, pero no sé por qué él no la agarra. Es que yo creo, ingeniero, porque tiene compartida pero la pantalla de los videos, no del video que nos va a presentar. Vayamos a ver. Bien, vamos a ver ahora el tema, las 7 herramientas de Ishikawa. Dentro de esto vamos a tratar precisamente cuáles son estas herramientas y cómo se redistribuyen, podríamos decir, en grupos de herramientas de análisis y herramientas de recopilación. ¿Qué son herramientas? Según Kaoru Ishikawa, con el uso Y ahora pueden ver. de un grupo sencillo de herramientas, Sí, ingeniero. pueden resolver el Ok. 80% de los problemas de una organización. Kaoru Ishikawa, un destacado químico japonés, él analizó y vio que se podía resolver problemas de la empresa de una manera racional y coherente, haciendo uso de unas herramientas o una serie de actividades,
lo cual él corroboró y lo vio y permitió que la industria japonesa también, haciendo uso de todas estas herramientas, repuntara, ¿no? en el mundo, ¿no? Bien, aquí les presento las 7 herramientas básicas que plantea Kaoru Ishikawa. Estamos viendo aquí el diagrama causa-efecto, o también llamado matriz Ishikawa, o también espina de pescado, que es precisamente la primera que estamos viendo acá. Segundo, tenemos el diagrama de Pareto, que también es un diagrama conocido que agrupa, digamos, las diferentes fallas y nos ayuda a visualizar cómo un 20% de estas fallas son responsables del 80% de los problemas. Luego tenemos el diagrama de flujo, que también es otra herramienta importante que nos permite tener una visión de la organización y poder detectar dónde podrían estar ocurriendo las fallas, ¿no? Y de repente proceder a aislarla de repente, ¿no? En algún momento dado. Luego tenemos las gráficas de tendencia. En este caso, las gráficas de tendencia nos ayudan a poder visualizar si hay algún elemento o medida que pueda estar en el tiempo incrementando su valor o disminuyendo su valor. Esto también puede ser algún tipo o puede estar relacionado con algún tipo de problema, ¿no? Si el problema se está incrementando en el tiempo o también puede estar disminuyendo, ¿no? Esto nos da las gráficas de tendencia. Tenemos también otra herramienta muy importante que es el histograma, ¿no? ¿El histograma qué hace, no? El histograma nos ayuda a determinar cómo, digamos, un valor que es el valor medio o el valor normal, cómo, digamos, se presenta en determinados procesos. Esto es interesante porque vamos a ver que la forma del histograma va a reflejar mucho, nos va a decir mucho si un proceso está controlado o no. Luego tenemos las gráficas de control. Las gráficas de control vamos a ver que son importantes porque nos plantea unos límites o rangos en los cuales un producto o un proceso debe funcionar. En qué intervalos son los aceptables y nos permite visualizar en los momentos en los cuales se sale de esos intervalos el bien o producto que se esté procesando, ¿no? Y tenemos también acá los diagramas de dispersión. Es un diagrama casi causa-efecto también, en la cual nosotros vemos cómo una variable 1 está relacionada o correlacionada con otra variable. Puede ser en el caso de la temperatura, con la dilatación de un bien, podemos ver acá de qué manera una falla se relaciona con otro aspecto, y eso es interesante cuando vemos que existe cierto grado de correlación, se va a producir una especie de nube o recta que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, esta es un poco, a grandes rasgos, las 7 herramientas básicas. Bien, ahora vamos a ver estas herramientas, pero de una manera ordenada, y ahora lo vamos a presentar en función de 2 grandes grupos: herramientas de recojo de datos y herramientas de análisis de datos. Como ustedes observan, tenemos aquí dentro de las herramientas de recopilación, primero tenemos el diagrama de flujo. ¿Qué son los diagramas? Los diagramas ya lo conocemos. Un diagrama puede venir bajo la forma de un DOP o un flujograma, como el que estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo un flujograma y los diagramas nos permiten, como le dije anteriormente, determinar en qué zona o en qué momento puede estar ocurriendo el problema. ¿De acuerdo? Luego tenemos los gráficos de control. Los gráficos de control nos plantean unos límites, ¿no? Supongamos que yo tengo un perno que estoy produciendo. Ese perno se va a mover en un rango, ¿no? Vamos a poner acá. En un rango que en este caso podría ser, supongamos, un 5 milímetros. 5 milímetros. Ese perno es aceptable de repente que pueda tener un valor hacia arriba de 5.5 milímetros.
5.5 milímetros y hacia abajo de 4.5 milímetros, ¿no? Entonces, estos rangos me indican que cuando se haga la producción, ¿no? Y se controle en el tiempo, aquellos valores que sobrepasen este rango, ¿no? Aquellos valores que sobrepasen este rango, como que estamos viendo aquí, ya nos dan una señal de problema. Entonces, normalmente esas señales de problema se observan que pueden ser por diversas causas, pueden ser causas accidentales, eventuales, pero cuando eso se repite de una manera ya más constante, ya se está hablando de un problema, ¿no? Bien, vamos a ver acá un caso, digamos, de histograma usual, en el cual les comentaba que los histogramas normalmente reflejan una situación, de repente, algo normal, ¿no? En este caso, vamos a ver aquí que voy a tratar de reflejar una ocurrencia normal, ¿no? En este caso, a ver, un aula de clases a nivel de pregrado, de repente, estándar, podemos tener que en algún momento lo normal es que hayan predominantemente alumnos de una edad de 20 años. Supongamos que en un salón de 40 alumnos, yo tengo que 20 alumnos deben estar en el rango en el rango de un total de 40 alumnos en el rango de 20 años. Vamos a poner acá, ¿no? 20 años. De 20 años. Y que un grupo menor puede estar en el rango de 18 a 19 años, ¿no? Entonces, eso implica de repente una menor cantidad y un rango mucho menor en el rango de 17 a 18 años. ¿Ya? Luego tenemos que el otro grupo va a estar en el rango de 20 a 22 años, podría ser. Y va a haber otro grupo que va a estar de 22 a 23 años. Aquí. Ya. Entonces, esto se supone que me está dando unos márgenes desde 17 a 23 años, ¿no? En el cual eso sería lo normal. ¿Qué significa lo normal? Lo normal significa que esto puede estar representado por una curva o campana, ¿no? Generalmente toda situación va a tratar de agruparse los datos en lo que es lo normal, ¿no? Acá tenemos una frecuencia de datos, se va a tratar de agrupar en lo normal. Este histograma en realidad es importante porque cuando las curvas no son normales, normalmente significa que hay un problema, ¿no? Eso se analiza, que las curvas pueden tomar hasta diversas formas, ¿no? Estas curvas que estamos viendo pueden asumir una curva, lo normal es una campana, pero a veces pueden asumir formas inclusive hasta de tipo camello, o algunas pueden tener tendencia hacia un lado, o la otra puede tener tendencia hacia otro lado. Entonces, esas ya son distorsiones que se presentan. Bueno, eso se va a ver con más detalle más adelante.
Ok, vamos nosotros a revisar Vamos a ver ahora la segunda herramienta de los gráficos, ¿no? Que se llama el diagrama de Pareto. Bueno, esta es una gráfica de barras que ilustran las causas de los problemas por orden de importancia y frecuencia de cómo han aparecido, digamos, en un fenómeno, ¿no? Cómo los datos se han distribuido y cómo pues nosotros los podemos ordenar por orden de importancia y por la frecuencia en que se han presentado. El diagrama de Pareto permite además comparar la frecuencia, comparar el costo y la actuación de varias categorías de un problema, ¿no? Aquí podemos ver lo que es, digamos, lo que es, digamos, el diagrama de Pareto, ¿no? Aquí podemos ver, pues, lo que es el diagrama de Pareto, cómo se organiza. Se ponen de mayor a menor los incidentes, a manera, pues, de ir creando una orden de importancia del más importante al menos importante. Y luego, pues, se va trazando una gráfica que es una gráfica acumulada de los datos y nos forma, pues, un gráfico así, ¿no? Eso es lo que se llama el diagrama de Pareto. ¿Cuándo es que utilizamos este diagrama? Bueno, cuando las causas o las categorías de un problema puedan cuantificarse. O sea, hemos recogido datos y podemos decir, por ejemplo, hemos recolectado los defectos de este día. Y del defecto 1 se presentaron 20 casos. Del defecto 2 se han presentado 10 casos. Del defecto 3 se han presentado 50 casos. Y así podemos nosotros ir nombrando la cantidad de defectos que se han presentado y la cantidad de cada uno de ellos. Y con eso pues podemos organizar un gráfico de Pareto y empezar a analizar cuál es el defecto que se presenta más, ¿no? Un equipo de trabajo necesita identificar las causas categorías más significativas de un problema. Y un equipo de trabajo necesita decidir sobre cuáles causas trabajará primero. Entonces, como pueden ver, aquí nos hablan un equipo de trabajo. Esta herramienta es para ser discutida en grupo, es para ser analizada en grupo. Por eso es que nos hablan sobre un equipo de trabajo. La mayoría de las herramientas de la calidad son herramientas para analizar en grupo porque dos cabezas piensan más que una, ¿no?
¿Cuáles son las ventajas que se pueden presentar con el uso del diagrama de Pareto? Bueno, canalizar los esfuerzos hacia los pocos vitales. Hay un montón de problemas, pero hay 20 problemas que representan el 80% de todo el problema que tenemos, ¿no? Eso se llama los pocos vitales. Por eso el diagrama de Pareto se basa en la regla 80-20, que dice que el 20% de las acciones generan el 80% de las causas. También el diagrama de Pareto ayuda a priorizar y a señalar la importancia de cada una de las áreas de oportunidad. O sea, pues nos pone los problemas de mayor a menor importancia. Y también nos sirve como el primer paso para la realización de las mejoras. O sea, pues vamos a empezar por aquel problema que es más difícil de realizar, ¿no? El más difícil. Entonces, también se aplica en todas las situaciones en donde se pretende efectuar una mejora en cualquiera de los componentes de la calidad total. La calidad del producto o servicio, los costos, la entrega, seguridad y moral. Dependiendo del tipo de problema que sea, los podemos organizar en un diagrama de Pareto y servirá pues de análisis para esto, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que nosotros obtenemos con el uso del diagrama de Pareto? Bueno, pues nos permite la comparación antes y después, ayudando a cuantificar el impacto de las acciones tomadas para lograr las mejoras. Si después de analizar nosotros un problema con un diagrama de Pareto y empezamos, digamos, a solucionar los problemas más gordos, nos vamos a ir dando cuenta que vamos dándole solución a la mayoría de problemas. Y nos van quedando después ya solo los problemas más pequeños, ¿no? Pero se rápido se da cuenta una de las mejoras, porque como al enfrentar la solución de los problemas más gordos, ok, entonces obtenemos mejores resultados. También promueve el trabajo en equipo, ya que se requiere la participación de todos los individuos relacionados con el área para analizar el problema, ¿no? Y obtener la información y llevar a cabo acciones para su solución. Entonces, pues también es una herramienta para trabajo en equipo. El diagrama de Pareto se utiliza también para expresar los costos que significa cada tipo de efecto y los ahorros logrados mediante el efecto correctivo llevado a cabo a través de determinadas acciones. También, pues si nosotros a la par tenemos, además de conocer los defectos y conocer la cantidad de ellos que se presentan, y si además conocemos sus costos, vamos a ver con mucha más razón cuáles van a ser los efectos que estamos nosotros obteniendo con los resultados que estamos haciendo, ¿no? Porque lo vamos a ver reflejado en ahorros. La tercera herramienta estadística de la calidad pues son los histogramas. Bueno, pues los histogramas son parte, vimos, de las herramientas de recolectar datos, ¿no? Y para eso ha servido un montón de años, ¿no? Han servido para recolectar datos, para hacer análisis estadístico, ¿no? Para enseñar la aplicación de la estadística, pero muy poco habían sido utilizados pues en producción. Hasta que Chicago dijo, bueno, pues entre más fabricamos una pieza, más tiende a irse hacia el centro. Significa que entre más datos nosotros tomamos de un proceso productivo, va a haber una media que va creciendo. Entonces, y van a acompañar a la media otros datos que se van alojando a la derecha o a la izquierda de la media, ¿no? Hasta llegar a un punto en que nosotros decimos, bueno, a partir de aquí, los que se salen de especificaciones son estos y los que salen de las especificaciones del lado izquierdo son estos. También, pues, los histogramas
nos sirven para analizar si una situación es normal. Y va a ser normal porque cuando hagamos su histograma va a dibujar una curva normal. Cuando un fenómeno de producción nosotros hacemos su histograma y este nos da una forma rara, entonces sabemos que no es un proceso que está dentro de la normalidad y hay causas que están haciendo que este proceso no sea normal. Veamos entonces un poco de esta herramienta, pues, que ustedes pues la conocen muy bien porque la vieron desde secundaria y la han visto en universidad, lo que es la parte de estadística, pues saben lo que es un histograma. Un histograma es una descripción gráfica de los valores medidos individuales de un paquete de información y que está organizado de acuerdo a la frecuencia, ¿no? O relativa frecuencia de ocurrencia, según la cantidad de sucesos que ocurren dentro de un rango, van formando pues digamos, un rectángulo paradito, ¿no? Y ese pues los diferentes rectángulos paraditos van formando pues el histograma. Los histogramas ilustran la forma de la distribución de valores individuales en un paquete de datos en conjunción con la información referente al promedio de la variación. También pues nos dice de que hay una serie de datos que se van a ir hacia el centro, ¿no? Hacia un promedio central. Y hay otros que se van a ir a los lados que van a generar una variación. Ahora, ¿cuándo se puede implantar pues el uso de los histogramas? Cuando vamos a desplegar la distribución de datos en barras, graficando el número de unidades en cada categoría. O sea, cuando nosotros vamos a separar por categorías los datos. Cuando vamos a adentrarnos en la naturaleza de la variación del proceso, por ejemplo, determinar si solo una variación está presente o varias, ¿no? Los histogramas nos van a dar las diferentes variaciones que están presentes en un proceso. Aquí podemos pues las formas de histogramas, pues que se nos pueden presentar el momento de dibujarlo, ¿no? Hacia la izquierda tenemos pues el normal, pues este es el que todos quisiéramos encontrar en un proceso. Cuando los datos de un proceso nos dibujan la curva normal, estamos bien, estamos tranquilos, ¿no? Si nos da sesgado hacia la izquierda o hacia la derecha, significa que el proceso está descentrado o hacia la derecha o hacia la izquierda. Y cuando nos da así una forma de U, digamos, o dos curvas normales a la par, entonces sí hay un fenómeno que está afectando el proceso grave, ¿verdad? Porque no está tendiendo a ir hacia la normalidad. Entonces lo podemos definir el organigrama como la presentación de un resumen gráfico de una serie de medidas clasificadas y ordenadas, ¿no? Los histogramas de frecuencia son diagramas de barras, empleados para resumir e ilustrar la variación que se presenta en un conjunto de datos. Nosotros vamos a ir tomando datos y las frecuencias van a ir acumulándose y van formando los histogramas, ¿no? Sirven para investigar cómo se puede solucionar un problema o mejorar pues un proceso. Esto está le dando ingreso a los tardistas, hacen que nos salgamos de la pantalla, así que ya no vamos a dar a nadie ingreso, ya son las 7:10. Ok, hagamos entonces una síntesis de lo que son sus características. Permite resumir grandes cantidades de datos, porque las podemos asociar en diferentes barras.
podemos llenar las diferentes barras con datos, entonces podemos resumir grandes cantidades, ¿verdad? En el análisis permite el análisis de los datos evidenciando esquemas de comportamiento y pautas de variación que son difíciles de captar en una tabla numérica, ¿no? Si yo tengo una tabla, como veamos aquí abajo, tenemos esa tabla. Esa tabla es bien difícil que me muestre cuál es la tendencia de los datos. Pero si los datos de esa tabla yo los asocio en grupos y estos grupos los grafico en un histograma, entonces sí puedo ver pues esa tabla pues dibujada en un histograma, ¿no? También sirven como una capacidad de comunicación. Permiten comunicar información de forma clara y sencilla sobre situaciones complejas. Entonces pues a través de un histograma podemos nosotros ver en forma sencilla cómo los datos están organizados ante un fenómeno o un evento. Usos. Mostrar el resultado de un cambio en el sistema. Nosotros podemos ver pues a través del histograma si una curva se está saliendo de lo normal, si se está sesgando hacia la derecha o si se está sesgando hacia la izquierda o si se está abriendo en dos curvas. También me sirve para identificar anormalidades examinando la forma. Si no existe pues una curva normal, ya sabemos que ahí hay anormalidades. Es anormal que no dibuje una curva normal. Y también comparar la variabilidad con los límites de especificación, pues, porque digamos, la curva normal en las puntas va a tener pues unos límites que son los que se llaman límites de especificación. Entonces, pues ahí nosotros podemos ver pues cómo las dos figuras que están en la parte baja nos están formando pues una curva normal, pues son datos que están arreglados pues de una manera pues no normal, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace un histograma? Bueno, recordemos pues, porque recuerden que esto pues ya ustedes lo pueden ver. Primero dice reunir datos para localizar por lo menos 50 puntos de referencia. O sea pues para que un histograma funcione necesitamos pues por lo menos 50 datos, ¿verdad? En este ejemplo, n es igual a 100. Luego vamos a calcular la variación de los puntos de referencia restando el dato mínimo del dato máximo mayor. Esto es lo que se llama el rango, ¿no? Recuerden, el rango de los datos es el valor máximo menos el valor mínimo. En la tabla que estamos viendo aquí, que nos dan los 100 datos, el valor máximo es de 1.44 y el valor mínimo es de 1.27. Entonces el rango, ustedes se recuerdan de estadística, es el valor máximo menos el valor mínimo. O sea, 1.44 menos 1.27, que da 0.17. Paso 3. Calcular el número de barras que se usará en el histograma. Uno de los métodos consiste en extraer la raíz cuadrada del número de puntos de referencia. O sea que es la raíz cuadrada de n. Para nuestro caso, el número de clases va a venir dada por la raíz cuadrada de 100, o sea, igual 10. Significa que los datos que tenemos en la tabla los podemos organizar en 10 barras, ¿no? En 10 barritas los podemos organizar. Luego dice determinar el ancho de cada barra. ¿Qué ancho va a tener cada barra? Dividiendo la variación entre el número de barras por dibujar. Entonces, la variación, que es el rango, ¿no? 0.17, lo dividimos entre 10 y nos va a dar 0.017. Aquí lo están pues aproximando a 0.02, ¿verdad? Entonces, pues nos va a dar pues 0.2 nos va a dar que nos va a salir a 9 digamos histogramas los que vamos a hacer. Calcule el intervalo, o sea la localización sobre el eje X de las dos líneas.
verticales que sirven de fronteras para cada barrera. Los intervalos resultan de dividir el rango de los datos en relación al resultado del paso 3 en intervalos iguales, ¿no? Entonces aquí están, pues, nos va a dar que la clase 1 va a ir entre 1.27 y 1.29, la clase 2 va a ir en 1.29 y 1.31, la clase 3 entre 1.31 y 1.33 y así hasta llegar a las 9 barritas que nos dio el cálculo, ¿no? Que es 1.43 a 1.45. Ahí van a estar los 9 barras, ¿no? Luego, teniendo eso, en el paso 6 vamos a construir pues una tabla de frecuencias que organiza los puntos de referencia desde el más bajo hasta el más alto de acuerdo con las fronteras establecidas, ¿no? Entonces ahí tenemos que los datos que quedan entre 1.27 y 1.29 son 2. El mayor dato que vamos a encontrar es entre 1.35 y 1.37, 29 datos. Y luego pues ahí va a ser pues el centro, digamos a la parte más alta del histograma. Y los demás datos pues se van tanto a la derecha como a la izquierda, se van a ir pues disminuyendo, ¿no? Entonces con eso pues yo ya tengo tengo que dibujar 9 barras y ya tengo las dimensiones que van a tener las 9 barras al determinar la frecuencia. Esta frecuencia pues recuerden se saca de la tabla de datos. Recuerden que he tenido una tabla de datos de 100 datos. Entonces voy buscando los datos que se acomodan a esos y según la frecuencia en que van cayendo, así me van formando la cantidad de frecuencias que se presenta. Y en el paso 7 pues ya elaboramos pues el histograma respectivo. En este caso pues esa tabla que nos mostró 100 datos pues sí podríamos decir que es una tabla pues es un fenómeno normal porque tiende a dibujarnos pues la curva normal del evento, ¿no? Entonces decimos que los datos son normales y si son normales pues son estadísticamente manejables. Es lo que se llama inferencia estadística, ¿no? Los datos son manejables estadísticamente porque son datos normales, entonces pues hay inferencia estadística. ¿A dónde aplicamos? Por ejemplo, dice, una empresa se interesa en el ancho de bloques de madera y ha tomado 100 muestras de la operación de corte. Los datos han sido agrupados en intervalos o rangos y se muestran en el siguiente cuadro, ¿no? Ahí está, pues los datos son los que están entre 2 y 13 centésimas de pulgada, son 5. Los que están entre 14 y 15 son 10. Los que están entre 26 y 37 son 10. Hemos hecho pues los intervalos y hemos visto las observaciones de los 100 datos que hemos tomado, sacamos su frecuencia y con eso pues venimos y armamos el histograma, ¿no? La mayoría de datos pues están entre 38 y 49. Entonces es el ancho de corte que más se repite. Entonces podríamos decir pues que el promedio que más veces se presenta es el ancho entre 38 y 49. Entonces digamos pues los histogramas sirven para analizar datos, para eso sirven, ¿no? El histograma de frecuencia es una herramienta para la calidad muy útil porque nos permite tomar decisiones respecto al comportamiento de una determinada variable. En este caso, la variable es el ancho de los bloques de madera. La empresa tendrá que determinar cómo mejorar la operación de corte para no tener tanta variación en las dimensiones de los bloques, ¿no? Entonces, pues vimos que alrededor de la media hay por lo menos 3 dimensiones hacia la derecha y 3 dimensiones a la izquierda de variación, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no, ¿verdad? Necesitamos más datos que se acerquen a la media. Veamos otro ejemplo. A una fábrica de envases de vidrio, un cliente le está exigiendo que la capacidad de cierto tipo de botella sea de 13 ml, con una tolerancia de más o menos 1 ml. Entonces la fábrica establece un programa de mejora de calidad
para que las botellas que se fabriquen cumplan con los requisitos del cliente, ¿no? Se hace un muestreo de 25 datos. El rango está entre el dato mayor 16 y el dato menor da 11, da 5. Los datos obtenidos dan 5, significa que la raíz de 25 vamos a tener 5 histogramas. Y 5 entre 5 que me da el ancho del intervalo es 1, ¿no? Entonces la clase 1 va a estar entre 11 y 12, la clase 2 va a estar entre 12 y 13, la clase 3 entre 13 y 14, y así, ¿no? Y van un ml de diferencia, ¿no? Y ahora viene la frecuencia. ¿Cuántos se han obtenido de datos, no? Entonces, pues sacamos ahí pues los datos y encontramos pues eso y hacemos pues el histograma, ¿no? La mayoría de datos están entre 14 ml, ¿no? Ahí van a estar la mayoría de datos. Entonces ahí pues donde está la media de los datos. Ok, vamos a la cuarta herramienta, lo que son los diagramas de causa y efecto. El diagrama de causa y efecto es una herramienta que nos muestra la relación entre un problema, que es la causa, y sus consecuencias, que es el efecto, ¿no? Entonces, sirve para analizar problemas. Nosotros necesitamos primero identificar un problema y investigar sus causas y sus efectos para ver, pues, analizar el problema, ¿no? También esta es una herramienta de trabajo en grupo, ¿no? Es una herramienta de trabajo en equipo. Esta herramienta es útil en la identificación de las posibles causas de un problema y representa la relación entre algunos efectos y sus causas. Y la forma, pues, para construirlo es que en la punta se coloca, pues, un efecto y luego, pues, las causas. Esto es para hacerlo de una manera, digamos, particular. Pero cuando lo hacemos de manera general, nosotros tenemos que poner en la punta el problema y en las que se conocen como las espinas del pescado, las diferentes causas, ¿no? Entonces, pues el diagrama de causa y efecto por eso sirve para analizar, pues, cuáles son las causas que podrían estar generando, pues, un problema. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis, ¿no? El problema, hay inconformidad del cliente. ¿Cuáles son las posibles causas que podrían generar esto? Bueno, pues puede ser demora en la entrega que se le está dando al cliente, producto vendido que se le está dando, la mano de obra está teniendo un efecto sobre eso, el procedimiento de entrega de la mercancía, el equipo de reparto. Aquí ponemos nosotros las posibles causas que me están generando el problema de inconformidad del cliente, ¿no? Y una vez pues yo he establecido las posibles causas, empiezo a analizar una por una. Por ejemplo, digamos, la mano de obra es insuficiente, o sea, no alcanza y por eso es que no podemos entregar todo. Es poco amable, es pésimo con el cliente. Hay ausentismo, muchos faltan y por eso siempre tenemos problemas de mano de obra. Falta capacitación, no se les ha capacitado. Luego, digamos, veamos el procedimiento de entrega de mercancía. El procedimiento es incompleto, es desconocido por las personas, no lo conocen el procedimiento, no es aplicado, no lo estamos haciendo como debe ser.
Veamos con el equipo de reparto. Hay poca capacidad en camiones. Hay mantenimiento deficiente de camiones. Veamos la causa que podría ser, digamos, la demora en la entrega. El problema se da en fechas especiales o se da por exceso de trabajo, no alcanza pues a repartir todo. Hay una existente programación en las entregas o las rutas han sido diseñadas de una manera inadecuada. Y con el producto que se ha vendido, le está llegando faltante al cliente, le está llegando golpeado, hay una falla en el procedimiento estándar de manejo de la mercadería. Entonces, pues un diagrama de causa y efecto o de espina de pescado o diagrama de Chicago, como ustedes lo quieran llamar, pues nos sirve para eso, ¿no? Para analizar cuáles son las posibles causas que nos están generando como efecto un problema. Veamos cómo se hace, ¿no? El elaborarlo es una labor educativa en sí misma, porque favorece el intercambio de técnicas y experiencias, ¿no? Entonces, al ir elaborando un diagrama de Chicago, pues participan todos. Cada uno piensa una causa y se va agregando. Entonces, pues es una labor educativa construirlo. Y muchas veces en su construcción, ya ahí se van imaginando las soluciones a las diferentes causas que se han presentado, ¿no? Ayuda a determinar el tipo de datos a obtener con el fin de confirmar si los factores seleccionados fueron realmente las causas del problema. Para prevenir problemas, cuando se detectan causas potenciales de un problema, estas pueden prevenir si se adoptan controles apropiados. Por ejemplo, si durante un análisis de espina de pescado hay causas que no se han presentado todavía, pero sí nos empiezan a mostrar que si se presenta va a ocasionar pues tales y tales efectos. Entonces, pues de ahí ya se pueden tomar medidas, no solo de las causas reales que ya se presentaron, sino que de las probables que se podrían presentar. También muestra la habilidad profesional que posee el personal encargado del proceso. Entre más alto sea el nivel, mejor será el diagrama resultante, ¿no? Ahora, cuando dice entre más alto sea el nivel, no significa que entre más alto sea la jerarquía de los que están haciendo el grupo del diagrama de pescado, ¿no? Sino que entre mejor sea el nivel de conocimiento de la técnica, entre mayor sea el conocimiento que tengamos de análisis de causa, de definir problemas, de determinar tamaño del problema, en que podamos delimitar los problemas. Todo eso, pues, es parte del aprendizaje que se debe de tener con las 7 herramientas estadísticas de la calidad. O sea, la formación del personal que va a trabajar con las 7 herramientas estadísticas de la calidad tiene que ser con una capacitación fuerte en su uso y en sus técnicas para que las puedan utilizar de una manera adecuada y resolver problemas. Cuarta herramienta, el diagrama de correlación. Bueno, este es el único gráfico donde entran digamos, en asociación 2 variables. Cuando nosotros analizamos un problema desde solamente con una variable, nos da pues lo que se llama el diagrama de dispersión, ¿no? Vamos a ver unos datos que van a estar totalmente dispersos, que nos va a aparecer como una nube de puntos. Y vamos, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué es este fenómeno? Y regularmente sucede en aquellas actividades, acciones o productos que tienen que están amarrados, por ejemplo, a dos efectos o 2 causas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un limonero y
voy a ir a cortar mis limones. Y vengo y empiezo a cortar todos los limones posibles, ¿no? Y encuentro que entre todos los limones, pues me corté, pude recoger 500 limones. Pero en esos 500 limones voy a encontrar que hay pequeños, hay medianos y hay grandes. Entonces dice, ok, pues si yo graficara, digamos, una variable, digamos, lo voy a determinar por peso. Voy a ver cuánto pesa cada uno de estos limones. Vamos a ver por qué hay limones más grandes que tienen que pesar más y limones más pequeños que pesan menos. Y empiezo a pesarlos todos y empiezo a hacer un gráfico y me va a dar una nebulosa. ¿Por qué? Porque solamente estoy analizando una variable que determina solamente el tamaño de los limones. Pero si en eso digo, bueno, pues no, pero ¿cuál será la causa del tamaño de los limones? Entonces, a lo mejor tiene que ver con la cantidad de agua. Entonces vamos a analizar, pues, vamos a pedir datos al meteorológico para ver cuántos milímetros de agua cayeron. Entonces, pues yo puedo ver, pues, a través de analizar milímetros de agua contra peso de limones, poder encontrar una correlación. Y entonces esos datos de dispersión empiezan a acercarse como una recta. O digamos tiempo. Vamos a ver desde cuándo empezó la floración de estos árboles y lo de los otros para ver si el tiempo en el árbol dan una indicación del tamaño de los limones. Igual pues estoy metiendo una segunda variable. Y eso pues es lo que es el diagrama de correlación. El diagrama de correlación trabaja con dos variables. Proporciona la posibilidad de reconocer relaciones causa y efecto. También hace fácil el reconocimiento de correlaciones, ¿no? Ayuda a determinar relaciones dinámicas o estáticas de mediciones. No solamente nosotros podemos trabajar con una sola medición estáticamente, sino que con 2 o 3 va a hacer la dinámica. Indica si dos variables, factores o características de calidad están relacionadas. Y aquí es donde se utiliza en la calidad. Si las dos variables que están midiendo características de calidad de un fenómeno están relacionados. Para eso sirve, pues para ver si existe una correlación. Un diagrama de correlación nos muestra la relación entre dos factores cambiantes, mientras un factor aumenta su valor, el otro factor disminuye, aumenta o simplemente muestra un cambio. Entonces, pues, siempre el diagrama de correlación va a tomar en cuenta dos variables. Una puede aumentar y la otra disminuir, o una puede aumentar y la otra aumentar, bueno, según la variable que nosotros estemos utilizando, ¿no? Una relación solo puede ser descubierta mediante la comprensión del proceso y la experimentación diseñada, ¿no? Entonces, pues tenemos que diseñar el fenómeno. Tenemos que ver si la correlación se da. Porque hay veces que analizamos dos variables y no pasa nada. Entonces, ahí podemos decir no existe una correlación entre esta variable y esta variable. En cambio, pues, cuando sí el uso de las dos variables nos muestra una correlación, entonces encontramos eso, ¿no? Esta herramienta estadística explora la relación entre una variable y una respuesta para probar la teoría de que una variable puede influir en la forma en que una respuesta cambia, ¿no? O sea, pues, hay una variable que está afectando la otra y está haciendo que cambie, ¿no? A través de ella. Y nosotros pues vamos a encontrar pues en este proceso de la correlación la que se llama la regresión lineal simple, ¿no? Este es un modelo matemático. Desde el momento que son datos estadísticos, tenemos que trabajar con modelos matemáticos, ¿no?
para predecir el efecto de una variable sobre otra, ambas pues cuantitativas. Una variable es la dependencia y otra la independiente. Entonces, pues siempre una variable va a ser la dependiente y la otra va a ser la dependiente. Entonces, se grafica con el diagrama de dispersión. Entonces graficamos, ¿verdad?, las dos variables. Y nos dice cómo es la relación entre las dos variables. El análisis consiste en encontrar la mejor línea recta de esos puntos. O sea, por eso se llama regresión lineal simple. Porque la idea es, el objetivo es encontrar la línea que mejor represente estos datos. La variable X o independiente está bajo el control del investigador y la variable Y es la variable dependiente o predicha. Los valores de X son fijos, seleccionados previamente por el investigador, y para X existe un conjunto de valores de Y que deben seguir una distribución normal, es decir, los valores de Y deben ser normales para aplicar con validez los procedimientos de inferencia y o estimación. Y todas las varianzas de las subpoblaciones de Y son iguales. Entonces, pues estos son con los supuestos que partimos. Y el modelo de regresión lineal pues se basa en la fórmula de la línea recta, donde Y es igual a A más BX más E, ¿verdad? Donde Y es el valor de la variable pendiente, A o alfa es el intercepto donde cruza el eje y B o beta es la pendiente o inclinación. Entonces, pues, con eso pues armamos nosotros la línea recta. Y aquí tenemos nosotros el diagrama de dispersión. Por ejemplo, digamos, estamos analizando la variable talla de una persona contra el peso, ¿no? A ver si hay una relación. Y cuando hacemos la aplicación de la recta, perdón, aquí pues como pueden ver no existe pues una correlación lineal, ¿verdad? En este diagrama de dispersión no se ve una correlación lineal entre talla y peso. En el siguiente ejemplo estamos viendo volumen en ml contra número de insectos. Digamos, estamos encontrando, digamos, zancudos, ¿verdad? Vamos a ver cuántos zancudos encontramos por volumen. Y ahí vamos viendo, pues, que a mayor volumen encontramos mayor número de insectos, ¿no? A través de una ecuación de la línea recta. Entonces aquí podríamos decir, pues, que hay una correlación, ¿verdad? Hay una correlación de entre estas dos variables. Entonces, la correlación es una relación entre dos variables cuantitativas, sin ser capaz de inferir relaciones causales, ¿no? Sino que nos dicen que existe una correlación. Porque a ningún zancudo se le ha dicho pues que de acuerdo a la cantidad de agua ponga el número de huevitos, ¿verdad? No, ¿verdad? Ellos, donde hay agua, pues ahí ponen, ¿verdad? No les importa cuánto haya. Ya puede ser en un vaso, puede ser en una pila, ¿no? Y la correlación es una técnica estadística utilizada para determinar el grado en que dos variables están relacionadas. Entonces, un diagrama de dispersión por puntos. Aquí trabajamos con dos variables cuantitativas, una variable llamada independiente X y la otra dependiente Y. Los puntos no se unen, no es una tabla de frecuencias,
Aquí tenemos pues el peso de una persona contra su presión, digamos, presión arterial, ¿no? ¿Verdad? La presión arterial. Se ha tratado de buscar una relación entre el peso y la tensión arterial. Entonces encontramos pues que en base al peso y a la presión tomada, nosotros encontramos pues un gráfico, ¿no? Y sí vemos que hay un diagrama de puntos de dispersión de peso y tensión arterial que sí coinciden, ¿no? Entonces sí existe una relación pues, entre el peso y la tensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Pues a mayor peso pues tiene la persona, su presión arterial es mayor. Entonces pues es el problema de los gorditos, ¿verdad? Los gorditos pues padecen del corazón por eso, porque a mayor peso pues su tensión arterial es mayor. Así que por eso hay que mantenerse esbeltos, delgaditos, para no tener problemas de estar tomando para la presión arterial. La dispersión de puntos. El modelo datos es indicativo del tipo de relación entre dos variables. Se dice que hay una relación positiva, una relación negativa o no hay relación. Relación positiva es cuando nosotros podemos graficar, pues si vemos una serie de datos. Por ejemplo, calificación en el examen contra número de horas de estudio, ¿no? Se supone que entre más horas el alumno dedicó al estudio, su calificación tendría que ser más alta, ¿verdad? Entonces, pues se busca una relación entre eso y se busca, pues. Y pueden ver, pues está una relación positiva, ¿no? Que dice, entre más estudio, más alta la nota. Sería una relación negativa, entre más estudio, la nota menor, ¿verdad? Pero aquí no. Más estudio, más nota. Aquí otra, aquí están dos variables, ¿verdad? Edad de un bebé en semanas contra estatura en centímetros. Igual, pues. Hay una relación positiva. Va avanzando en edad, pues, también va creciendo en centímetros, ¿no? En cambio aquí, pues, edad del adulto contra confiabilidad, ¿verdad? Aquí es una relación negativa. Entre mayor es la edad del adulto, pues, va perdiendo sus facultades, ¿no? Ya le cuesta caminar, ya se le olvidan las cosas, en fin, pues va perdiendo cierta confiabilidad. Entonces estamos hablando, pues, de una relación negativa. No digamos, bueno, entre más edad tenga una persona, va a ser más confiable, ¿verdad? Va a hacer más cosas, no, ¿verdad? Va perdiendo algunas facultades. Y aquí, pues, el peso en libras contra la tasa de latidos por minuto, como pueden ver, no pasa nada, ¿verdad? Aquí no dio nada de relación, no hay una relación. Aquí pues estas dos variables no las podemos asociar porque no da nada. Ay, Dios mío. Esta Jenny me está sacando a cada rato de la pantalla. Ahora, para correlación, se mide con uno que se llama el coeficiente de correlación, también llamado correlación de Pearson, y mide la naturaleza y la fuerza entre dos variables continuas. El signo de R denota la naturaleza de la asociación, mientras que el valor de R denota la fuerza de la asociación, ¿no? Entonces, R es el de correlación, pues,
Y este R se tiene dos variables, ¿no? La naturaleza, que lo da el signo, ¿no? Positivo o negativo, nos dice si hay una correlación positiva o una correlación negativa. Y el valor nos da fuerza, ¿verdad? Que es importante la correlación que existe entre ambos. Si el signo es positivo, significa que la relación es directa. O sea, un incremento en una variable está asociado con el incremento de la otra variable, ¿verdad? Es directa. Una disminución de una variable está asociado con la disminución de la otra variable. Si el signo es negativo, significa que una relación es inversa o indirecta, significando que el incremento en una variable está asociado con la disminución de la otra variable, ¿no? Al revés, ¿verdad? Si algo incrementa, el otro disminuye. Y el valor de R está entre -1 y +1, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que entre más se acerca a -1, la correlación es imperfecta. Y entre más se acerca a 1, la correlación es perfecta, ¿no? Entonces pasa de una correlación indirecta a una relación directa, ¿verdad? Y cuando está en 0, sin relación. Y esta puede crecer de débil, intermedia a fuerte. O sea que cuando una correlación entre dos variables es fuerte, va a ir acercándose, el valor de R va a ir acercándose a 1. Si R es igual a 0, significa que no hay asociación o correlación entre las dos variables. Y aquí tenemos unos rangos, ¿no? Nos dice si R es menor a 0.25, pero es mayor que 0, es una correlación débil. Si R está entre 0.75 y 0.25, es una correlación intermedia. Y si R es menor que 1, pero está entre 1 y 0.75, es una fuerte correlación. Y si R es igual a 1, es una perfecta correlación. Ahora, ¿pero qué es R? Aquí está, ¿verdad? ¿Cómo calcular el coeficiente de correlación simple? ¿Verdad? Como dijimos, pues una fórmula matemática, donde están tomados en cuenta los valores de X y Y que vienen dados por el eje X y Y de los datos, ¿no? Y la cantidad de datos involucrados en esta correlación. Entonces, aplicando esta fórmula, pues, encontramos el valor de R y lo asociamos a estos rangos. Veamos un ejemplo. Dice que una muestra de 6 niños fue seleccionada. Se tomaron datos de su edad en años y peso en kilogramos. Y fue registrada, pues, en una tabla. Y se requiere encontrar cuál es la correlación entre la edad y el peso. Ahí tenemos, pues, 6 niños, edades que oscilan entre 5 años y 9 años, y los pesos que oscilan entre 8 kilos y 13 kilos. Ahí están, digamos, los datos del experimento tomado. Entonces, las dos variables son de tipo cuantitativo. Una variable es la edad, es llamada independiente, y la otra el peso, es llamada dependiente. Y con notación de variable y para encontrar la relación entre edad y peso, hay que calcular pues el coeficiente de correlación simple usando la siguiente fórmula, ¿no? Aplicando la fórmula. Entonces, tenemos aquí los datos, la edad, el peso, los valores de x, y, x cuadrado y y cuadrado. A ver si alguien se recuerda qué estoy formando con esto, con esta tabla de datos. A ver quién me podría decir. ¿Recuerdan mínimos cuadrados? ¿Cómo se forma la ecuación de la línea recta por mínimos cuadrados? Ah, pues aquí estamos haciendo lo mismo, ¿verdad? Pero estamos pidiendo la suma de x, la suma de y, la suma de xy y la suma de y cuadrado. Entonces aplicamos, pues,
los datos en la fórmula y encontramos el valor de R. Y nos da que R es igual a 0.759. Si nos vamos, R es menor que 1, pero mayor o igual a 0.75. Entonces podemos decir que sí hay una fuerte correlación entre los datos que estamos obteniendo, ¿no? Hay una fuerte correlación. Pero nos dice hay una fuerte correlación directa. Ahora veamos lo que es la relación. Vamos a medir la ansiedad contra el puntaje de prueba, digamos. La ansiedad que está presentando un grupo al presentarse un examen, digamos, ¿no? Entonces vemos acá los datos y aquí nos damos que R es igual a menos 0.94, ¿no? Hay una fuerte correlación indirecta, significa que no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver el nivel, pues, de ansiedad al presentarse uno a un examen, pues. Es los nervios de cada quien, pues. Así que por eso no hay que ser ansioso para presentarse un examen. Tiene que estar uno tranquilo, tomarlo con calma. Horas estudiando y calificaciones, ¿verdad? Nos da esa relación. Aquí podemos ver, pues, que hemos encontrado, pues, una regresión final aquí utilizando la línea recta. Encontramos, pues, esa cosa, ¿no? Ok. Entonces, el diagrama de correlación, lo importante es que nosotros debemos de tener dos variables para analizar. Por ejemplo, digamos, en una planta de producción podríamos decir horas hombres trabajadas acumuladas contra eficiencia para ver si la cantidad de horas que está trabajando una persona están afectando pues su eficiencia. Tendría que ser por lógica haber una correlación pues directa, ¿no? Ok, vamos a la quinta herramienta. Y aquí vamos a hablar hoy de los diagramas de control. Esta no es que sea la más importante de las herramientas, pero sí es la más usada, porque esta es la que sirve para medir el nivel de calidad de una producción. Cuando nosotros estamos fabricando algo y queremos implementar un control estadístico de este proceso de producción, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles son las variables a las cuales vamos a medir. Y luego, cuáles son los rangos permitidos en estas variables, hasta dónde vamos a permitir los defectos y hasta dónde no. Entonces, eso nos lleva a que tenemos que establecer una especificación con límites y ver si todos los datos que está proporcionando el proceso está cayendo dentro de esos límites. Mientras los datos recogidos del proceso me indican que están cayendo dentro de esos límites, yo puedo estar deduciendo que el proceso está bajo control. No hay ningún problema. Pero cuando los datos empiezan a salirse fuera de los límites, entonces también podemos concluir de que el proceso se está saliendo de control. Entonces, los diagramas de control es una de las herramientas más usadas por los beneficios que da en el control del proceso estadístico, ¿no? Utilizada en muchas empresas para medir, por ejemplo, peso. Vamos a ver si estamos envasando frijoles, que todas las bolsas lleven 5 libras de frijoles. Estamos envasando una bebida gaseosa, vamos a ver que todos los envases lleven 1 litro. Estamos llevando, pues, estamos llenando tambos de gas propano, que todos los tambos de este tamaño de 12 libras lleven 12 libras. Entonces siempre va a haber una variable, pues, que
que medir en un proceso de producción. Y cuando son varias operaciones, pues vamos a medir varias variables en todo el proceso. Significa que vamos a tener una gráfica de control prácticamente por operación para garantizar pues que estamos cumpliendo con las especificaciones. Veamos entonces qué es un diagrama de control. Un diagrama de control es una herramienta que sirve para examinar si un proceso se encuentra en una condición estable o para indicar que el proceso se mantiene en una condición inestable. ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues nos proporciona un método estadístico adecuado para distinguir entre causas de variación comunes o especiales mostrados por los procesos. Promueve la participación directa de los empleados en el logro de la calidad, ya que ellos van tomando los datos y van dibujando los gráficos, ¿no? Y sirven como una herramienta de detección de problemas. Entonces, como pueden ver, el para qué sirven nos está indicando pues que es una herramienta poderosa en el control del proceso. ¿Cuáles son los diferentes diagramas de control que existen? Están los que se conocen como variables por control por variables, ¿no? Las variables son aquellos que tienen medición. Se refiere a todas aquellas unidades que son medibles. Longitudes, pesos, temperaturas, volúmenes, diámetros. Todo lo que se puede medir que tiene una medición pues son las variables, ¿no? Y aquí pues vamos a encontrar gráficos de promedios y rangos, de promedios y desviación estándar, de medianas y rangos y de lecturas individuales. Los más usados son los de promedios y rangos. Algunas veces pues cuando las especificaciones son muy estrictas, podemos irnos a los gráficos de promedios y desviación estándar, donde la desviación estándar también se tiene que medir porque es una especificación bien rigurosa. En cambio, cuando estamos hablando de las variables por atributos, aquí estamos hablando de aquellas variables que las vemos a simple vista, ¿no? Que las vemos a través de nuestros ojos, las tocamos por nuestras manos, las olemos. Entonces, esas son las que son por atributo. Por ejemplo, si un mueble pintado está liso, ha quedado bien pintado, o sea, si nosotros pasamos la mano por el mueble y sentimos imperfecciones, decimos, no, ¿verdad? No está bien pintado, tiene muchas imperfecciones. Si estamos elaborando, pues, una comida a través del aroma, no, esta comida huele mal, está mala, deséchenla, ya está defectuosa, no podemos dar esto. Entonces, pues, esos son las variables por atributos. Y los gráficos que se utilizan en estos son el gráfico P, que me va a dar el porcentaje de unidades de trabajos defectuosos, el gráfico NP, que me da el número de unidades de trabajos defectuosos, el gráfico C, que me da el número de defectos por unidad, y el gráfico U, que me da la proporción de defectos por unidad. Entonces, pues, estos 8 gráficos son los que nos sirven para medir la calidad de los productos. Por eso les decía que esta herramienta es la que mide la calidad del producto. Antes que no se podía medir la calidad, pues ahora sí la podemos medir con los diagramas de control. Y los diagramas de control también nos sirven para detectar problemas. Por ejemplo, aquí tenemos una media, ¿no? La línea central. La línea superior, que es el rango superior, y la línea inferior, el rango inferior. Lo normal. Un proceso normal va a ser cuando un punto cae arriba y el otro abajo. Y no va haciendo una gráfica así, ¿no? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero cuando los puntos se quedan estacionados, por ejemplo aquí,
hay 4 puntos que se han quedado estacionados en la parte de abajo. El gráfico nos está indicando que el producto no se ha salido de control, que el producto está cayendo dentro de los rangos, pero hay una anormalidad. Hay una normalidad porque lo normal es que sube y baje, que dé un dato arriba y un dato abajo, pero en este caso no. Y lo mismo pasa en el otro, ¿no? Donde están los 7 puntos. Ahí están 7 puntos que me van mostrando que el gráfico está en la parte superior de la media, ¿no? Entonces también que no es correcto. Aquí podemos ver que hay datos que se están saliendo cerca ya del límite, ¿no? Hay datos que están saliendo ya del límite. Entonces podemos decir, no, ¿verdad? Aquí algo está pasando mal. O en este de abajo, ¿no? Que el dato empieza aquí, va subiendo, significa que lleva una tendencia a salirse fuera de control. Entonces, pues, el gráfico de control me sirve también para analizar problemas en un proceso. Cuando un gráfico de control está que ningún punto se ha salido fuera de los límites y que al observar los datos vemos punto arriba, punto abajo, punto arriba, punto abajo, entonces decimos el gráfico está normal, está con una inferencia estadística adecuada que nos permite asegurar que el proceso está bajo control. Pero cuando nosotros vemos anomalías como estas, vemos problemas como estos, el gráfico no se ha salido fuera de control, pero está a punto, como en la parte de abajo, está a punto, está llegando a los límites, ¿no? Ya está por salirse. O están pasando fenómenos estacionarios que indican que algo está saliendo mal, ¿no? Algo está saliendo mal. Ok, entraríamos entonces a los diagramas de causa y efecto, ¿no? Para eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Así que ahorita pues vamos a dejar la clase aquí y hablar un poco sobre si hay alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando ahorita, porque esto es importante para ustedes como ingenieros, ¿verdad? Es importante que ustedes lo vean como ingenieros, porque las 7 herramientas son las que sirven para controlar, para medir, para mejorar la calidad. Aquí están metidas pues todo lo involucrado en la mejora de la calidad. Así que por eso es importante. La que menos se usa son los gráficos de dispersión, porque eso se utiliza solo en fenómenos especiales, en casos especiales donde yo quiero medir pues una variable, ¿no? Quiero medir un problema donde están asociadas dos variables. Entonces, pues son problemas más complejos para que no son de una planta de fabricación, ya son o problemas sociales o problemas agrícolas, ya estamos hablando de otro tipo de problemas que vamos a enfrentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues si nadie tiene preguntas, vamos a dejar aquí la clase, ¿verdad? Para que... Jessy, ¿usted tiene alguna pregunta? No, Inge, no. Okay. Solo decirle que no tenía ninguna duda. Gracias. Vaya, ok. Pase buenas noches, cuídese. Buenas noches, entonces, buenas noches muchachos y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas, Michelle. Buenas noches, ingeniero. Buenas, Emily.